Estimados estudiosos, buenos días. Esta videoclase corresponde al módulo 2 de la asignatura de interpretación de manuales de equipos industriales, entendiendo que el módulo 2 habla al respecto del mantenimiento preventivo del equipo, de planos y esquemas. Entonces voy a partir la presentación en dos partes. Por un lado, vamos a hacer un ejercicio de lectura de planos mecánicos. La idea es que necesitamos construir competencias en función de la lectura de planos mecánicos, eléctricos, neumáticos e hidráulicos, y de todos los esquemas que acompañan los diferentes manuales industriales en función de la buena operación y o mantenimiento de equipos industriales. Bien, entonces entremos en materia. Esos son los planos de un transportador de rodillos. Es un transportador construido. Aquí podemos ver una vista isométrica. Es un transportador con una perfilería metálica que tiene unas bases, a manera de columnas, con unas vigas que soportan una estructura sobre la cual se atornillan unos rodillos. ¿De acuerdo? La ventaja que tiene esta estructura es que puede trabajar inclinada, como lo muestra esta vista, completamente nivelada, o moviendo diferentes alturas. O sea, tiene unas perforaciones que permiten el anclaje de tornillos, variando la altura y variando hasta la inclinación. ¿De acuerdo? Entonces, como veremos a continuación, en la parte inferior hay unas platinas adecuadas para hacer el ensamble sobre un piso previamente preparado, preparado en el sentido de que soporta por encima la carga que se va a mover, no solo la carga de la estructura, sino además del producto que va a ir deslizando sobre los rodillos. Bien. Em, Y además vamos a encontrar que esa platina tiene soldado un sistema de tornillos que permite jugar con la nivelación. En este tipo de elementos, como en los equipos industriales, la nivelación es un tema fundamental en función de del uso adecuado de la vida útil del equipo, así como de el mejor manejo que le podemos dar al producto que pasa por este elemento, que aquí es solamente de transporte, de traslado, pero que en los equipos es mucho más importante porque en los equipos no solo se traslada de un punto a otro, sino que se hacen operaciones. El hecho de que el equipo esté nivelado va a facilitar la calidad de la operación que se realiza. Bien. Entonces aquí vemos dos vistas particulares, en donde denotamos que la altura hasta el punto donde pasaría el producto sobre los rodillos tiene dos cotas, 650 o 1000 milímetros. ¿Por qué? Porque encontramos que en este momento hay un par de tornillos de pernos que están amarrando las columnas y están en una posición tal que permiten que trabajemos en 650 o en 1000 milímetros, dependiendo de cómo movemos y enfrentamos esos taladros que están realizados con antelación para amarrar, anclar esta estructura. Bueno, muy bien. Entonces, eh, aquí se presenta lo que se denomina un corte, entendiendo que los rodillos tienen una longitud de 800 milímetros que están amarrados a un perfil construido a partir de un ángulo de 50 por 50 milímetros con un espesor de 5 milímetros. En Colombia generalmente este tipo de perfilería la conseguimos comercialmente en pulgadas. Entonces, lo más cercano debe ser un perfil angular de un ángulo de 2 pulgadas por un cuarto.
una dimensión muy, 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 muy comercial, entendiendo que un cuarto equivale a 6.35 milímetros. También podríamos pensar que puede ser eh, si nos sirve otra dimensión, como por ejemplo, si fuera el ancho y el alto de 1 pulgada y 3 cuartos, quedaría de 45 milímetros, 44.5 milímetros, que puede que quede pequeño. Entonces, la recomendación es que si trabajamos en pulgadas, sea de 2 pulgadas, o sea, quedaría de 50.8 por 50.8. Y el ancho, el espesor, perdón, de ese perfil, hay que evaluar si puede servir de 3/16, que equivale a 4.7625 milímetros. Si no, nos iríamos a un cuarto que es 6.35. Bueno, perfecto. Ahora bien, eh, hay un tornillo que ajusta, que hace conexión con el eje sobre el cual se ajusta un rodamiento que internamente soporta o sea, se hace un ensamble entre el eje y el diámetro interno del rodamiento. El diámetro externo del rodamiento ya ajusta directamente sobre el rodillo. Como dije, los rodillos miden 800 milímetros de longitud. Se ve que son unos rodillos tubulares que tienen un eje eh, que va de lado a lado de la estructura y un tubo sobre el cual se mueve, se desplaza la carga que estamos montando. En la siguiente vista ya vemos algo muy importante que está en la parte inferior derecha y son las diferentes partes que conforman el elemento completo. Entonces, al hacer un zoom, encontramos que hay unos soportes de rodillo, que son dos tirantes, 12 tornillos hexagonales M12 por 25 milímetros, 12 tuercas M12, 2 arandelas, 8 tornillos hexagonales M10 por 20, 8 arandelas M10, 84 tornillos hexagonales M8 por 25, que son los que amarran a los rodillos. 12 tornillos hexagonales M8 por 35, 96 arandelas de retención, 48 rodillos, dos patas superiores derechas, dos superiores izquierdas, dos patas inferiores, cuatro pies, que son el conjunto de la platina de anclaje con el tornillo eh, que permite hacer la nivelación, o sea, subir o bajar la estructura en función de que quede siempre nivelada, dos barandillas y una brida. Entonces, lo que encontramos en esta vista es el cuerpo completo y cada una de las diferentes partes que conforman los diferentes elementos, ¿cierto? Entonces hay una codificación que dice la A101, A1010, que es la misma que encontramos aquí. Entonces aquí tenemos A101, A102, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que en el dibujo podemos encontrar las partes individuales que conforman la estructura ensamblada. ¿De acuerdo? Claro, aquí es importante entender qué parte es, cuántas partes son para completar el ensamble completo de una unidad. Y es importante entender qué código tiene para después pasar a ver el plano particular de ese elemento, que es el que a continuación vamos a ver. Entonces aquí tenemos el plano A01 que va en un perfil angular de 50 por 50 por 5 milímetros con una longitud de 2494, que requieren dos piezas para fabricar un transportador. Entonces devolvámonos a la vista anterior para ver que esa lógica se cumpla, ¿no? Entonces decimos que es la pieza A011, que se requieren dos, que se llama soporte
en rodillo. mm, y ahí pues estamos encontrando lógica, encontramos, busquemos ahora esa pieza aquí en el plano, en este plano, encontramos que la figura A101, sí, miren, es la base sobre la cual se atornillan los rodillos, eh, y que tiene una longitud de 2494 milímetros. O sea, aquí estamos encontrando coherencia entre lo que dice la generalidad de la parte y el elemento final. Listo, entonces nos cuenta acá que tiene 48 taladros de diámetro de 8,5 y es lógico con lo que vimos en el cuadro anterior, en el sentido de que este transportador tiene 48 rodillos. Mm, y encontramos pues las cotas, las perforaciones, los acabados exclusivamente para esta pieza. Encontramos pues todos los elementos, las diferentes vistas y el corte que se realizan para dejar muy en claro cuál es la geometría de esos dos perfiles. Mm, Como lo podemos ver acá, hay uno derecho y uno izquierdo. Son espejo uno del otro, pero no son iguales. Mm, Bien, sigamos con la siguiente geometría, que es la A102, que corresponde a una eh, sección de ángulo de 50 por 50 por 5 milímetros con una longitud de 1426 y se necesitan dos piezas para un único transportador. Observen que en este caso las dos piezas son iguales porque solo tienen una vista. Y el corte AA nos muestra que son dos ángulos de 50 por 50 de espesor de 5 milímetros con unas perforaciones de 13 milímetros a 25 milímetros de uno de los extremos por la mitad, pero que solo van por una cara del ángulo. ¿Ok? Ahora aquí tenemos el plano del rodillo. Este rodillo como tal es un único cuerpo que se repite 48 veces en función del, de tener cómo ensamblar completo un transportador, pero que se compone de otras partes. Entonces tenemos la A2. Acuérdense que en la sección anterior todas las partes se completaban con un A1, A2, A101, A102, A103, etcétera, etcétera. Aquí ya empiezan con un A2, A201, que es el eje sobre el cual se atornilla mm, el rodillo cuando se ensambla. Una A203, que es un eje que va de lado a lado, que es un tubo separador. Una pieza A0. Entonces vemos la 1 que va de lado a lado, que tiene un diámetro de 10 milímetros. La 2 eh, que es un tubo más corto, porque miren que llega hasta esta parte del rodamiento. El A02 es un tubo separador largo, el A03 es un tubo separador corto. Mírenlo acá, es bien cortico, solo va en este punto. Tenemos el rodamiento, es el A204, en donde simplemente aquí se trae la referencia del rodamiento que se ensambla. Claro, hay una verificación de que el ajuste de los diámetros interno y externo y de ancho correspondan con las necesidades que tenemos para el rodillo. Eh,
Tenemos el ancho total de el rodillo entre ejes, que corresponde a 816, al ancho total de superficie de contacto, que son 800. No suman estos 3 milímetros a cada lado de chaflán, porque sobre esos 3 milímetros no va a haber contacto de la caja, parte, elemento que se mueva sobre el transportador. Y aquí ya encontramos el plano del primer eje, que es el A201, que tiene la longitud total de 816 milímetros, que corresponde con lo que leímos anteriormente. Y noten ustedes que tiene una parte roscada, es donde el tornillo que rosca para hacer el ensamble, tiene una rosca M8 con una longitud roscada de 22 milímetros, ¿ok? En los dos extremos. Encontramos además que la pared, el espesor de pared de ese tubo es de 1,5 milímetros, que es un tubo de diámetro externo de 10 milímetros. Y en esta figura pues están colocando, bueno, en este plano están colocando dos partes. Mm, Tenemos un eje de lado a lado con una superficie roscada, ¿ok? Que va de lado a lado, que no es macizo, que es de sección tubular. Tenemos ahora el tubo separador largo, que tiene una sección, una longitud de 790 milímetros, que es un tubo de diámetro externo de 13 milímetros, con un espesor de pared de 1 milímetro. Tenemos los tubos pequeños. Para un transportador se necesitan 96, dos por cada rodillo, porque son 48 rodillos. Noten ustedes que, noten ustedes que la escala está identificada en cada una de las partes. Se indica aquí el tipo de acero y las configuraciones básicas de compra de materia prima para la fabricación. Bien, aquí tenemos el cuerpo del rodillo por completo. Entonces viene el rodillo con una aplicación de soldadura para un cuerpo que se llama A2B1.02. ¿Ok? Cada una de esas partes pues viene ajustada con la aplicación de una soldadura para hacer el ensamble. Entonces aquí tuvimos que volver a acudir a un plano de conjunto, y aquí ya viene el plano de las partes en donde está eh, el rodillo por completo, el tubo del rodillo con sus dimensiones, longitudes, y venimos con los dos elementos para cada rodillo de ajuste, ¿sí? Con sus cotas completas, sus ajustes. Este es un ajuste típico de rodamiento, con toda la información necesaria para hacer el ajuste final. Eh, y así avanzamos pues con el resto de los elementos, uno a uno, con todas sus cotas, sus acabados, las soldaduras que lleva,
el ensamble. Miren ustedes aquí el plano precisamente de las patas con las platinas que hacen parte del elemento, mm, y los tornillos que permiten, las tuercas sobre un tornillo que permiten que se haga un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo en función de nivelar el cuerpo. Entonces, después del plano del conjunto, que es el que se llama en el plano del conjunto total, vienen los componentes, ¿sí?, particulares que hacen parte de ese elemento junto con el resto de planos, ¿m?, de cómo se ensambla, cómo se fabrica, cómo son los acabados, cumpliendo los requerimientos del plano mecánico. ¿De acuerdo? O sea, que es muy importante entender cómo es el funcionamiento de este tipo de planos, y aquí es, yo quiero aprovechar ese espacio para contarles al respecto del cuidado que debemos tener con ese tipo de documentación, en el sentido de que sirve durante el montaje, sirve durante el mantenimiento, y por lo que requiere que se cuide, a veces uno coge carpetas de planos, o primero no están, o segundo, los cogió el soldador y con los guantes llenos de grasa manipuló los planos y hasta ahí fueron. Entonces es importante que esos planos se manejen de una manera respetuosa para con los documentos, respetuosa con la información que está ahí, que es importante y que requiere que esté funcionando de manera correcta. Gracias y buen día.